Bueno, desde las 7 de la mañana les vengo anunciando que hoy vamos a dedicar unos minutos del programa a hablar de lo que está sucediendo en China con el COVID. Una ola inédita, podríamos denominarlo así, está saturando las UCIs y las morgues con reportajes e imágenes de nuevo escalofriantes, ¿no?, que nos recuerdan, ¿no?, lo que sucedió hace 4 días en nuestro país, en España, por supuesto, y en el resto del mundo. El último parte oficial daba cuenta de tan solo 4.128 infecciones, 4.128 nuevas infecciones en China y ninguna muerte. El parte oficial del régimen chino. Sin embargo, la supuesta acta de reunión de la Comisión Nacional de Sanidad, de la que se hizo eco Bloomberg, apuntaba a una cifra real de nuevos contagios diarios de más de 248 millones de personas. Solo 2 de cada 5 mayores de 80 años están vacunados en China con dosis de refuerzo. Y Pekín, ya saben ustedes que no permite que entren al país vacunas de farmacéuticas estadounidenses o europeas como Moderna o Pfizer, que son las vacunas que nos hemos puesto ustedes, nosotros en Europa, en Occidente. China acaba de eliminar además la cuarentena para viajeros internacionales a partir del 8 de enero, en una medida que se nos antoja contradictoria, ¿no?, para la situación que está viviendo el país. Sobre todo esto queremos hablar con Antonio Zapatero, que es el secretario de Asistencia Sanitaria y Salud Pública del Partido Popular, conocido por todos ustedes de sobra. Don Antonio, ¿qué tal está? Buenos días. Muy bien, Rosana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, la primera cuestión, ¿qué es lo que está sucediendo en China, Antonio? Y lo más importante, ¿es preocupante lo que está pasando allí? A ver, yo creo que es una mezcla de varias cosas, que tú has mencionado alguna en la introducción. Lo que está pasando en China son, por un lado, consecuencia de la política de COVID-0, esa política de COVID-0 que podía tener algún sentido al inicio de la pandemia, luego se quedó absolutamente sin ningún sentido, porque eso evita que los ciudadanos se puedan infectar, y hay que recordar que una parte muy importante de infecciones por el COVID son asintomáticas, y eso te da refuerzo de inmunidad natural. Y eso, al mantener una política estricta de que no haya contagios, evita que tu sistema inmune se ponga en contacto con el virus. Punto 1. Punto 2. La aparición de nuevas variantes. A partir de septiembre aparecen nuevas variantes que son sobrinas, por decirlo así, de la primera de Omicron, donde aparece la BQ1 y aparece en el mes de noviembre la XBB. Estas variantes son todavía más transmisibles, más contagiosas que sus padres directos, que eran la BA2 y la BA4, BA5. Tercer factor, como decías tú, las vacunas. Bien, China decide usar vacunas, son vacunas, fundamentalmente hay 2 vacunas en China, que son la vacuna Sinovac y la vacuna Sinopharm. Estas vacunas son vacunas que se hacen con virus atenuados, que, como bien decías tú antes, no tienen nada que ver con las vacunas mRNA que hemos usado en el resto del mundo. Son vacunas que ya de entrada su efectividad estaba bastante por debajo de las vacunas que hemos usado en nuestro país, por ejemplo. ¿No? Pero vamos, una diferencia que la efectividad puede llegar a un 60%, cuando aquí estamos hablando al inicio de un 85-90%. Pero es que es más. Recordamos que con cada aparición de variante la efectividad de la vacuna disminuye y, por tanto, hacía necesario las dosis de refuerzo, un primero o un segundo booster. Como decías tú antes, el gobierno chino no ha sido capaz de convencer a sus ciudadanos, sobre todo a los mayores, de que se pongan estos refuerzos. Y China es de los países que tiene menos porcentaje de población mayor con refuerzo vacunal. Por tanto, se van juntando todas esas circunstancias y hacen que realmente la situación de la población china en este momento, desde el punto de vista inmunitario, es de un nivel defensivo bajo o muy bajo. Claro, uno piensa, esto es lo que está sucediendo en China. Yo estoy leyendo las crónicas que están reportando nuestros compañeros, por ejemplo, Lucas de la Cal en el diario El Mundo, con unas imágenes que nos recuerdan a lo que sucedió hace ya unos años en China. La población mundial está en peligro ante lo que está sucediendo ahora mismo en el país asiático. Yo creo que no, y lo explico. Es decir, la situación, por ejemplo, en España, yo llevo ya en el hospital 3 meses, ahora cuesta mucho ver en nuestro país, en Madrid, en mi hospital, que ingrese un paciente con una neumonía como las que hubo hace 3 años. No se ven. ¿Y eso por qué es? Fundamentalmente porque el estado inmunitario de la población española es muy bueno, y es muy bueno bien por las vacunas, y bien por el paso a la infección. Y la combinación de ellas dos es la que te da más refuerzo inmunitario. Y de hecho ahora mismo, ya insisto, es que ahora la gripe, el virus se comporta en los pacientes que ingresan como la gripe de todos los inviernos. Produce un cuadro de reagudización en pacientes con otros problemas de bronquios, problemas cardíacos, pero no se ven neumonías. Eso indica que la situación no tiene nada que ver en nuestro país
con lo que pasó hace 3 años. Y es más, con esa situación inmunitaria, yo, puedo afirmar que lo que está pasando en China desde el punto de vista sanitario, aquí en España no tiene sentido, yo no veo que se pueda reproducir. Antonio, ¿por qué entonces crees tú que China se abre ahora? ¿Porque crees que esto responde a una decisión científica o es una decisión simplemente política del régimen que tiene que ceder ante las demandas de sus ciudadanos? Porque claro, uno entiende que en esta situación de riesgo lo que debería hacer ahora, lógicamente, quizá el país es cerrarse y no abrirse. Yo creo que la situación de China es complicada desde el punto de vista sanitario, porque insisto, con esa situación de COVID-0, situación inmunitaria de la población baja o muy baja, con vacunas con efectividad dudosa y con una población mayor poco reforzada con primero o segundo booster, la situación desde el punto de vista sanitario es complicada. El tema de la apertura, desde luego, a razones sanitarias no debe atender, porque la situación actual no favorece que se tomen medidas en ese sentido. No sé si es medida de tipo económico o tipo de otro aspecto, pero evidentemente la situación sanitaria ahora mismo de China, insisto, es complicada, ¿no? Hablando de las vacunas, claro, China puso estas 2 vacunas que nos acabas de comentar anteriormente, muy diferentes a las que nos pusimos la mayoría de los ciudadanos en Occidente, pero me quiero centrar ahora en otros países, en el Cono Sur, en Sudamérica, donde también fueron otras las vacunas. Creo que en este caso que era la vacuna rusa, si no me equivoco, la que se puso. ¿Se podría dar una situación parecida en países como, por ejemplo, Argentina, Perú, Chile? Mira, lo que ocurre es que en la pandemia muchas veces no se ha utilizado la evidencia científica. Yo no he leído en ninguna publicación la efectividad de la vacuna china, no se publicó en ningún lado. Fue aprobada de emergencia por la OMS, creo que fue en el mes de mayo del año 21, y lo que llamó la atención a muchos es que, por ejemplo, un país como Chile, que empezó a vacunar muy rápido e incluso con doble dosis a su población y avanzando muy rápido, llamó la atención que al poco de esa campaña de vacunación en Chile empezaron a aumentar de forma muy llamativa los casos en Chile. Eso fue lo que puso la alerta sobre la efectividad de las vacunas chinas. Chile se vacunó muy mucho y otros países de Latinoamérica con estas vacunas chinas, fundamentalmente con la vacuna Sinopharm. Entonces, probablemente ya se puso de manifiesto que la efectividad de estas vacunas de virus atenuados no era ni de lejos igual de efectivas que las vacunas mRNA, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que luego estos países, lo que es la dosis de refuerzo o incluso las vacunas de refuerzo, se han hecho ya con vacunas mRNA. Por lo tanto, yo creo que la situación que está pasando en China no tiene por qué reproducirse en países que usaron como vacuna inicial las vacunas chinas. Antonio, te quería preguntar sobre otras 2 cuestiones. La primera de ellas, ¿qué es lo que sucede o cuál es tu opinión personal al respecto de la utilización ahora mismo de las mascarillas en los transportes públicos? Ya sabes que hay mucha polémica al respecto porque hay gente que entiende que eso debería ya de haberse suprimido, como sucede prácticamente en todos los países de nuestro entorno. Tú eres partidario de que se mantenga, digamos, la protección en estos transportes. Y por otro lado, ¿en qué situación estamos ahora mismo en España respecto al virus y sobre todo respecto a la vacunación? Mira, las mascarillas, yo soy partidario y lo he manifestado ya hace varias semanas, que yo creo que no tiene mucho sentido en el momento actual el uso de las mascarillas en el transporte público. No tiene sentido. Y lo explico porque tú tienes que medir la repercusión del daño que hace el virus fundamentalmente en pacientes ingresados, tanto con pacientes con neumonía como pacientes ingresados en la UCI. Y las cifras creo que de ayer en Madrid creo que hay ahora mismo ingresados en UCI 12 pacientes por coronavirus. Por tanto, yo creo que la mascarilla debe ser una cuestión de que deben usar personas con potencial vulnerabilidad o personas con algún tipo de inmunodepresión, y debe ser una cosa desde el punto de vista de uso voluntario. Yo creo que en el momento actual no tiene sentido el uso de mascarillas en transporte público, tal y como está la situación de la infección por el coronavirus. Otra cosa es que en invierno circula además el virus de la gripe. De hecho, la información del sistema de vigilancia de infección respiratoria del Ministerio la semana pasada, hay más ingresos ahora en España por gripe que por coronavirus. Y también ha circulado, como ocurre todos los inviernos, el virus respiratorio sincicial de la bronquiolitis. Ha tenido su pico hace como 2 semanas y ya va descendiendo. Por tanto, para todos esos virus, si te quieres poner la mascarilla, evidentemente te protege, pero indicación de uso obligatorio de mascarilla en transporte público por la situación del coronavirus no tiene ahora mismo ningún sentido clínico. Y luego el tema de la vacunación en España, como preguntabas,
Yo creo que lo que se ha conseguido en este país, es verdad que este país se ha comportado de forma excelente en lo que se refiere a la vacunación. En lo que es el segundo refuerzo en personas mayores, por la información que dispongo, se ha utilizado de forma muy mayoritaria. Por tanto, yo creo que el principal factor de riesgo que sabemos que existe después de 3 años para tener una mala evolución con el COVID es la edad. Y los grupos de población por encima de 60 y especialmente por encima de 70 y 80 tienen puesto un segundo refuerzo que yo creo que hacen que la identidad de todo este grupo de población, el más vulnerable, es bastante fiable, bastante seguro de cara al futuro inmediato. Yo creo que la perspectiva del COVID del futuro inmediato es francamente buena y no se va a parecer nada a lo que empezamos hace ya 3 años. Bueno, pues Antonio, yo creo que ha sido bastante tranquilizador escuchar tus palabras, sobre todo porque las imágenes que nos están llegando reportando desde China son, bueno, pues realmente graves, ¿no? Y dramáticas. Nos recuerdan, como decía yo, a otros tiempos que los tenemos aquí al lado, no demasiado lejanos, pero han sido muy tranquilizadoras. Así que muchísimas gracias, Antonio. Gracias, buenos días. Buenos días, a vuestra disposición. Feliz año. Feliz año.